Hola a todos, hoy vamos a responder las preguntas que os pedí hace como 2 semanas. No sé si os acordáis, tuvimos un vídeo en el que os pedía por favor que me dejarais preguntas para responder en próximos vídeos. Hoy he elegido 4. Vamos a responder esas 4, pero podéis seguir dejando preguntas aquí debajo porque seguiré respondiendo en los próximos vídeos. Cada cierto tiempo haré un vídeo de preguntas y respuestas, así que podéis dejar todas vuestras dudas en este y en todos los vídeos realmente, y iré escogiendo algunas preguntas para de vez en cuando hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Antes de empezar con el vídeo en sí, quería recordaros que hasta el jueves tenemos un concurso en el que podéis ver en el vídeo anterior, en el vídeo de los 10.000 suscriptores, para participar en 3 clases de grupo, una de nivel principiante, otra de nivel intermedio, otra de nivel superior. Solamente tenéis que ir a Facebook y ver las instrucciones. Si tenéis cualquier duda, dejadlo en un comentario en Facebook o aquí debajo, no importa. Vamos a empezar con la primera pregunta. En este caso es de Imagine. Su pregunta era sobre cómo usar la estructura tener más verbo acabado en ido, ado, es decir, con el participio. Como en el ejemplo, lo tengo pensado. Dice que no sabe cómo ni cuándo se usa, así que vamos a intentar responderla para que más o menos quede claro. Pero ya sabéis que si no está del todo claro, podéis dejar las preguntas abajo. Bueno, como ella preguntaba, hay una estructura que se forma con tener, el verbo tener más participio. Lo más importante es que para utilizar esta estructura tiene que ser un verbo transitivo. Para quien no sepa lo que es un verbo transitivo, es un verbo que exige tener un objeto directo, es decir, necesita obligatoriamente algo o alguien. Por ejemplo, el verbo ver. Siempre ves algo o siempre ves a alguien, ¿no? Siempre necesitas ese objeto. O, por ejemplo, el verbo escribir. Siempre escribes algo. Ese es el objeto directo. ¿Sí? En este caso, los participios van a ser adjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a cambiar tanto para el masculino o femenino como para el singular y el plural. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto no ocurre siempre. Por favor, no confundáis estas estructuras con participio con los tiempos perfectos. Es decir, por ejemplo, lo que decía esta chica, ¿no? Dice, lo tengo pensado, porque se refiere a algo masculino. Por ejemplo, el nombre de mi hijo, sí, lo tengo pensado. Pero si digo, por ejemplo, la casa que me voy a comprar, sí, ya la tengo pensada en femenino. Pero esto no ocurre siempre, es decir, no ocurre en los tiempos perfectos como por ejemplo el pretérito perfecto. Si yo digo he dormido, I have slept, va a ser yo he dormido si es una chica, si es un chico, o sea, claro, yo he dormido, ellos han dormido, ellas han dormido. Nunca diríamos ellas han dormidas. No, eso nunca. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, porque esto significa lo mismo realmente que ese pretérito perfecto. Si yo digo he leído 100 páginas, I have read 100 pages. Realmente ese tengo leídas 100 páginas significa exactamente lo mismo. Tal vez, si queremos buscar una diferencia, que yo sé que os encanta buscar diferencias para saber cuándo usar uno y otro, podríamos decir que el ejemplo con tengo leídas se centra mucho más en el resultado de la acción, mientras que el he leído se centra más en la acción en sí misma, ¿vale? Pero no os obsesionéis con esto, podéis usar los dos, no es una diferencia enorme, no la hay, solamente lo digo para aquellos que os encanta buscar diferencias. Entonces, como os he dicho, si yo digo he leído, siempre digo he leído. Tú has leído, ella ha leído, él ha leído. Siempre es leído porque el participio es leído. Pero en este caso, con la estructura tener más participio, se convierte en un adjetivo. Por lo tanto, cambia a
masculino singular, leído, femenino singular, leída, leídos y leídas. Por ejemplo, si tengo un libro de 400 páginas y he leído 200, puedo decir, tengo leído medio libro. ¿Sí? Si decimos, tengo leídos 100 libros, tendríamos que usar el masculino plural. Leídas, pues tengo leídas 100 páginas, tengo leída solo una página, por eso sería singular. Vamos a ver algunos ejemplos más para que esto quede claro. Por ejemplo, en el caso que decía imagine de tener pensado, si uso pensado, por ejemplo, como decíamos antes, el nombre de mi hijo, va a ser masculino singular. Pero si en este caso hablo de la solución, digo tengo pensada. Pensada, femenino singular, igual que el objeto directo. ¿Sí? El sujeto sería yo. Yo tengo pensada la solución. La solución sería lo que modificaría este adjetivo. Este adjetivo iría con el objeto directo. ¿Qué pasaría si dijéramos las soluciones? Pues que tendríamos que hacerlo plural, por supuesto. Tengo pensadas las soluciones. Siguiente ejemplo. Tenemos reservado el hotel. Nosotros tenemos reservado el hotel. ¿Qué significa? Significa lo mismo que decir nosotros hemos reservado el hotel. Es lo mismo. Es lo mismo. Como os he dicho antes, si queréis buscar una diferencia, simplemente nos centramos más en el hecho de que tenemos la reserva. Da igual quién ha llamado, da igual quién lo ha hecho, el resultado es lo importante, ¿no? Mientras que si digo hemos reservado, a lo mejor estoy intentando decir nosotros hemos reservado, ¿no? Como para llevarme el mérito, como take credit for, llevarme el mérito de esa acción, ¿no? Pero simplemente recordad que os lo digo para aquellos que os gusta buscar diferencias, pero no es algo extremadamente importante. Entonces, aquí como veis, de nuevo, el hotel masculino singular, pues el adjetivo reservado masculino singular. Imaginad que en vez de decir el hotel, dijéramos la habitación. Pues entonces sería femenino y diríamos tenemos reservada la habitación. ¿Sí? La siguiente dice, tienen la puerta abierta. Esto simplemente os lo muestro para que veáis que podemos cambiar el orden. En las anteriores hemos dicho tengo pensada la solución, también podemos decir tengo la solución pensada, tengo el hotel reservado, se puede decir de las dos maneras. ¿Cuál suena mejor? Típica pregunta también, ¿cuál suena mejor? Da igual, suena un poco mejor decir primero el verbo, pero no es una regla estricta, podemos cambiarlo si queremos. También depende del caso y de la costumbre del hablante, depende de muchas cosas. Siguiente, ya tienes el coche arreglado. He olvidado subrayar esta palabra, pero la subrayaríamos porque sí, es el objeto directo. Ya tienes el coche arreglado. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos importa mucho quién ha arreglado el coche. Nos importa más el resultado. Ya tienes el coche arreglado. ¿Lo he arreglado yo? No lo sé. ¿Lo ha arreglado el mecánico? No lo sé. No me importa. Lo que me importa es el resultado. El coche está listo para conducirlo. Y por último, tenéis, otra vez se me ha olvidado subrayar la palabra, pero bueno, en este caso el objeto directo serían los billetes de avión. Como veis, masculino plural, por eso decimos comprados. ¿Tenéis los billetes de avión comprados? Imaginad que estamos hablando de la ropa, pues diríamos, ¿tenéis la ropa comprada? ¿Vale? Lo que quiero que quede muy claro es que va con el objeto directo. El adjetivo va con el objeto directo. Por supuesto, el verbo sigue yendo con el sujeto. ¿Vale? Si queda alguna pregunta pendiente de este tema, por favor, dejadlo en los comentarios. La segunda pregunta es de Eva Bound. Vamos a leerla. Dice que podría hacer un vídeo sobre cuándo usar el o lo.
para saber si decimos el problema o lo problema. Y da otra sugerencia, que es un vídeo sobre cuándo debemos usar le, lo, la. Vamos a intentar responder las dos preguntas. Aviso de que va a ser un poquito largo, así que si ya sabéis la respuesta de esta pregunta, podéis saltar directamente a la pregunta número 3. Os pondré los tiempos por aquí debajo para que podáis saltar directamente a la siguiente pregunta. Vamos a dividirla en dos partes, ¿ok? Para poder explicarla bien. De todas formas, si queda alguna duda, ya sabéis, comentarios abajo. Bueno, esta pregunta es un poco complicada, como ya os he dicho. Tiene varios lados, así que vamos a intentar hacerlo lo más claro posible para que no quede ninguna duda. Para empezar es muy importante que sepamos diferenciar qué es cada cosa. ¿Okay? En la línea de arriba, como veis, tenemos 1, 2, 3. Aunque el título de la pregunta es artículos, no solamente vamos a hablar de artículos. Es porque esa era la pregunta que nos habían dejado, pero vamos a intentar aclararlo. Como veis, tenemos en el número 1 artículos. Eso sí, son artículos definidos. ¿Sí? Tenemos el, la, lo. Ahora iremos un poco más profundamente con ellos. En el número 2 tenemos pronombres de objeto directo, que los usamos para sustituir el objeto directo en una frase. Y en el número 3 tenemos pronombres de objeto indirecto, que los usamos. Vamos a por el número 1. Tenemos 3 artículos. El artículo el, que es masculino singular, el artículo la, que es para femenino singular, y el artículo lo, que es neutro. ¿Sí? Entonces, es muy fácil usar el artículo el y el artículo la porque siempre van con nombres, con sustantivos masculinos o femeninos. Por ejemplo, el pan o la gente, el niño, la casa, el árbol, la televisión. Muy fácil, ¿no? Pero, ¿qué ocurre con lo? Lo solamente lo usamos para delante de adjetivos, ¿vale? Nunca vamos a decir lo perro o no sé, lo gato, no. Siempre lo vamos a poner delante de un adjetivo, como por ejemplo, como tenemos en esta imagen, lo gracioso, que es como decir the funny thing, o lo bueno, the good thing, lo malo, the bad thing about something, lo bueno de lo malo, de lo gracioso de, sí, por ejemplo, the funny thing about this situation, lo gracioso de esta situación. Entonces, es como si dijéramos en inglés the más adjetivo más thing. Y también, como en el ejemplo último, es lo más gracioso que he visto nunca. Lo podemos poner con el superlativo también. ¿Sí? Ese es el primer paso para que no confundamos los artículos con los pronombres. Por este motivo, nunca podemos decir lo problema. Siempre diremos el problema. ¿Por qué? Porque problema es un sustantivo, con lo cual usaremos el artículo el. Vamos a por la segunda parte de esta pregunta, que es los pronombres. Primero vamos a empezar con los pronombres de objeto directo, que como os he dicho antes, pues es lo, la, los, las, para masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural. Bueno, ya lo sabéis. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Primero, bueno, ya os he explicado antes qué es lo que es un objeto directo. Un objeto directo es un complemento que recibe, es la persona o cosa que recibe la acción directamente, ¿no? Por ejemplo, como decíamos antes, ver algo, leer algo, ¿sí? Bueno, ver a alguien también. Hay algo que recibe esa acción directamente. Por ejemplo, en este caso, beberse o beber también algo. Siempre bebemos algo, ¿no? Nunca bebemos a alguien. Por eso, en este caso, la persona no sería objeto directo. Pero no quiere decir que nunca pueda ser la persona objeto directo. Así que diríamos, me bebí la cerveza, me la bebí, porque cambiamos
el objeto directo, la cerveza, por el pronombre la. Leer algo. Podemos leer revistas, podemos leer una carta, podemos leer periódicos. Con cada uno de esos objetos directos, el pronombre va a cambiar. En este caso decimos los libros, los leí. Pero imaginad que decimos la carta, pues entonces sería la leí. O los periódicos, los leí también. O un periódico, lo leí. O las revistas, las leí. ¿No? Leí las revistas, las leí. Otro ejemplo. Este ejemplo lo he puesto para que veáis que a veces pensáis que el objeto directo siempre es una cosa y que la persona siempre es indirecto, pero esto es falso, porque a veces la persona también puede recibir la acción directamente. Por ejemplo, querer. Siempre queremos a alguien, ¿no? Bueno, lo más normal es que queramos a alguien. Entonces decimos quiero a mis hijas, I love my daughters, las quiero, I love them. Sí, es un objeto directo, son las personas que reciben la acción directamente. Otro, llevar algo. Este verbo es muy curioso. Llevar algo. La frase original sería llevé el coche al taller. La frase con el pronombre sería lo llevé al taller. Imagina que decimos los coches, entonces diríamos los llevé al taller. Muy importante que veáis que en este caso lo no es artículo. En este caso es pronombre. Está sustituyendo el coche. Siguiente, decir algo. Esto es muy delicado. Muy, muy, muy delicado. Decimos algo. Decimos algo. Ese es nuestro objeto directo. Digo la verdad. Digo una mentira. Digo las respuestas. Digo un secreto. Digo un insulto. Puedo decir muchas cosas. Pero nunca, nunca, nunca puedo decir una persona. ¿Sí? No sé si me llegáis a entender porque a lo mejor vuestros idiomas son muy diferentes, pero nunca podemos decir la dije. Nunca, nunca podemos decir la dije o lo dije refiriéndonos a una persona. Esto os confunde porque en algunas zonas de España, sobre todo en el centro de España, tienen este error gramatical. Los nativos españoles del centro de España cometen este error que se llama laísmo o loísmo, que quiere decir que usan los pronombres lo y la para cuando realmente corresponde les o le. Entonces, en este caso podemos decir las dije, pero porque nos referimos a las respuestas. ¿Las dije bien? Las respuestas las dije bien. O, por ejemplo, si digo dije la verdad, la dije. Dije que no estaba allí, lo dije. Me refiero a esa frase completa. Esto es complicado, esto necesita más información. Os voy a dejar un vídeo, como os he dicho, para que podáis tener más información, pero básicamente es esto. Como os he dicho antes, nunca digo las dije para personas. Nunca, 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 nunca. Y la tercera parte de esta pregunta es la de los pronombres de objeto indirecto. En este caso estamos hablando de pronombres que sirven para sustituir el complemento indirecto que, como os he dicho en otras ocasiones, es el complemento persona-cosa que recibe la acción indirectamente. ¿Sí? En este caso, como os he dicho también, los pronombres, ya estoy liada. Como os he dicho antes, los pronombres son le y les. Entonces, para que esto sea correcto, necesitamos dos complementos. Necesitamos un primer complemento, que es el directo, algo, a alguien. Por ejemplo, si leo un cuento a mis hijos, el cuento es lo que recibe la acción directamente, es lo que yo leo, y la persona lo recibe indirectamente, es la que lo escucha, la que lo disfruta. ¿Sí? Por ejemplo, leí los libros a mis nietos. Los libros sería objeto directo.
a mis nietos indirecto. Así que digo, les leí los libros. Nunca diría los leí los libros. Incorrecto, no. Les leí los libros. Segundo ejemplo, llevar algo a alguien. Dos objetos. Llevar algo a alguien. Llevé la camisa a Luis. Le llevé la camisa. Nunca digo lo llevé la camisa. No, incorrecto. Tercer ejemplo, decir algo a alguien. No sé por qué está en blanco, pero debería estar en amarillo, no os preocupéis. Decir algo a alguien. Así que digo, por ejemplo, dije a Marta lo que pensaba. Le dije lo que pensaba, nunca la dije a Marta. La siguiente pregunta la hace Oji Osam, perdón por la pronunciación, y dice, ¿le importaría realizar una de las preposiciones que vienen con la hora? Este es muy interesante porque sobre esto siempre hay muchas dudas. Siempre hay problemas a la hora de decidir si decimos a las 3, son las 3, en la mañana, por la mañana, a la mañana. Hay un poco de dudas ahí, así que esta pregunta es muy interesante. Gracias por tu pregunta. Bueno, gracias a todos por vuestras preguntas. Vamos a intentar contestarla. En este caso vamos a hablar de las horas. Vamos a ver eso que nos preguntaban con las diferentes preposiciones. Es muy fácil, como os decía. Podemos hacer dos cosas. Una, nos podemos referir a un momento, ¿no? Es como cuando en inglés decimos at. Por ejemplo, llegó a las 3. He or she arrived at 3 o'clock. A las 3. Llegó a las 3. Si dijéramos he called at 1. Él llamó a la 1. Porque cuando es una lo decimos en singular. Y también podemos decir simplemente la hora. It's 5 o'clock, it's 5:30. Decimos son las 5, son las 5:30 o it was. Era o eran. Cuando llegó eran las 3 de la tarde. ¿Sí? O también podemos decir llegó por la tarde. He arrived in the afternoon or in the evening. Pero es cierto que en otros países pueden decir en la tarde, llegó en la tarde. En España no. En España decimos más por la tarde. Bueno, llegamos a la última pregunta. Cuando hablamos de preguntar, estamos pidiendo información. Es como to ask about. Quieres saber algo, ¿no? Por ejemplo, ¿estás en casa? Me preguntó si estaba en casa. Simplemente queremos información. Y cuando usamos el verbo pedir, queremos algo, queremos un favor, ¿no? Es como to ask for something o to ask somebody to do something. Queremos que alguien haga algo o queremos algo de alguien, ¿no? Por ejemplo, si digo, ¿me prestas el coche? Could I borrow your car? Me pidió el coche. Me pidió el coche o me pidió que le prestara el coche. Ir y venir lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y vamos a por la última pregunta de hoy. Vamos a leerla un momentito. Nos la manda Tong Dan Hong, o de nuevo, perdón por la pronunciación, y dice que si podemos dar más información sobre los verbos preguntar, pedir, ir y venir. De nuevo, una pregunta muy buena. Es algo que siempre suele dar muchos problemas, así que vamos a separarlas también por preguntar y pedir y por ir y venir. En la de ir y venir también vamos a incluir los verbos traer y llevar, que siempre suelen ir unidos a estos verbos, ¿no? De todas formas, como ya os he dicho antes, cualquier duda que tengáis me lo dejáis abajo. Ir y venir lo vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Para esto necesitamos la ayuda de dos personajes, uno que seremos nosotros, yo, y otro que será Luis, que está en el trabajo. Nosotros estamos en casa, vamos a hablar desde la perspectiva de casa y Luis hablará desde la perspectiva del trabajo. Antes de empezar a ver algunos ejemplos, vamos a ver la definición, ¿no? Cómo podemos usar cada verbo. Hemos añadido, además del verbo ir y venir, los verbos llevar y traer, que también suelen tener la misma duda. Siempre suele haber la misma duda con ellos que con ir y venir. Vamos a ver la primera línea. Dice, si alguien o tú, cualquier persona, se desplaza a otro lugar que no es el que estás, utilizamos ir y llevar. Es decir, yo me muevo del sitio en el que estoy. No solamente podemos usarlo en presente, también podemos usarlo en pasado, en futuro, en cualquier tiempo. Siempre que hablemos de un movimiento del lugar en el que estamos a otro lugar, hablaremos de ir o llevar. La segunda línea, como veis, dice si alguien o tú se desplaza o se desplazó, presente, pasado, futuro, al lugar donde tú te encuentras, es venir o traer. Es decir, si yo me desplazo al lugar donde está Luis, usaré el verbo ir. Yo voy al trabajo, yo voy a ver a Luis. Pero si Luis se desplaza hacia donde estoy yo, podéis ver las flechas, si Luis se desplaza hacia donde estoy yo diré, Luis viene a verme. Luis me trae los informes, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver más ejemplos de esto, un poco más claros. Bueno, como os he dicho, estamos en casa y Luis está en el trabajo. Así que la primera frase sería que nosotros decimos, anoche vine muy tarde a casa o vine a casa muy tarde, porque estamos hablando de un desplazamiento que hicimos desde otro lugar al lugar donde nos encontramos ahora mismo. Yo vine a casa, pero ¿y Luis? Luis está en el trabajo. Entonces dice, yo anoche fui a casa muy tarde. Él hizo un desplazamiento hacia un lugar en el que no está. Entonces, nosotros decimos hoy, ya que anoche vine a casa muy tarde, hoy no voy a trabajar. No voy, es decir, no me desplazo a otro lugar, no me desplazo a un lugar diferente. Pero Luis, que está allí, dice, pues yo sí, hoy sí he venido a trabajar. He venido porque se desplazó hacia el lugar donde se encuentra ahora mismo. ¿Sí? Y por último, tenemos que entregarle el dinero y le preguntamos, ¿voy yo o vienes tú? Es decir, ¿me desplazo yo hacia donde tú estás o te desplazas tú hacia donde estoy yo? Y Luis responde, yo no voy, es decir, yo no me desplazo hacia donde tú estás. Trae tú el dinero, es decir, desplázate tú, muévete tú hacia donde estoy yo y trae el dinero contigo, tráeme el dinero. ¿Sí? No sé si estos ejemplos serán muy claros. Si hay alguna duda concreta o general, por favor dejadlo en los comentarios y intentaré resolverlo en las próximas ocasiones, pero espero que más o menos esté claro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos terminado con nuestras preguntas y respuestas de hoy. Como ya os he dicho, seguiremos haciendo vídeos de preguntas y respuestas, así que por favor seguid dejando vuestras dudas, consultas aquí debajo. Y ya está, nada más. Nos veremos en los siguientes vídeos, que espero que sean pronto. Y como siempre os digo, si os ha gustado, dadle like, compartid y suscribiros al canal para más vídeos. Hasta luego.